Hoy saludamos a Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Encantado de estar con Bueno, ustedes. no sé si es la mayor bronca de las relaciones diplomáticas, no sé si de la historia, pero al menos de los últimos 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta que mantuvieron el viernes Trump y Zelensky. Efectivamente, yo creo que no hemos visto todavía la dimensión que tiene este conflicto, que parece ser personal, pero que va a acabar afectando a las instituciones y muy probablemente a la alianza estratégica entre Europa y Estados Unidos, que ha dado paz y estabilidad al mundo por cerca de 80 años. Si bien es cierto que ha habido guerras regionales en Europa, se han estado focalizadas y no se ha escalado a una guerra o una confrontación global. Yo quisiera recordarles lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial después de la muerte de Roosevelt. En estas negociaciones, Churchill, que detestaba a Stalin y que había perdido la reelección de Inglaterra para ser nuevamente primer ministro, pese a haber sido la fuerza vital para la resistencia, estaba muy sentido con su pueblo, estaba muy resentido con la política, y cuando llega Truman al poder, pues lo contamina con una visión muy negativa sobre Rusia, que hasta entonces era el aliado estratégico. Esos comentarios, esas aseveraciones, esas charlas de café o de té entre Churchill y Truman hicieron que Truman, que era una figura débil, que tenía que reposicionarse en el contexto internacional, fuese tomando cada vez posiciones más radicales que rompieron esta alianza con Rusia y que dieron luego forma a lo que ahora conocemos como la Guerra Fría. Esta Guerra Fría que por muchos años puso en la balanza la propia existencia de la humanidad al tener más armas nucleares que aquellas que se necesitan para destruir la vida en el planeta. También Churchill influyó en la visión que se tenía sobre Japón y cómo debería de tomar una posición fuerte Estados Unidos, y de ahí la decisión de haber lanzado las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Lo que estamos viendo ahora es nuevamente esta exaltación de las personalidades y esta mala relación que hay entre Trump y Zelensky. Pero no solo eso, también entre Trump y Macron, que quiere abanderarse como el líder de Europa y que inclusive también afecta un poco a la relación con el primer ministro británico, el gran aliado de toda la vida de Estados Unidos, a quien lo ve demasiado pegado a la izquierda y con políticas muy europeístas que vienen a cuestionar esta alianza estratégica que han tenido siempre entre Reino Unido y obviamente los Estados Unidos. Estamos viviendo tiempos sin precedentes en el sentido de que hay posibles rupturas de esta alianza estratégica que tendrán terribles consecuencias para Europa y para el resto del mundo. Lo cierto, bueno, pues parece que se han roto todos los puentes, que las posturas son irreconciliables y que va a tener consecuencias, eso es evidente, las estamos ya viendo algunas consecuencias, como, bueno, Europa acelerando su papel en este asunto, ¿no?, en la paz mundial. Muy importante, Zelensky recientemente ha dicho ahora que bueno, que está listo para firmar el acuerdo sobre tierras raras. No sé si tú crees que está, en este caso, enredando mucho con el tema y si finalmente pues va a dejar que, en este caso, pues dejar que le desplume, que le expropie esas tierras raras Trump. Bueno, ahí hay una situación compleja. La forma de resolver los conflictos con Trump es efectivamente, como lo hace un empresario, a través de la ganancia, de cuál es el beneficio que va a obtener. Y esto lo había logrado Zelensky, pese a las graves diferencias personales que tenía con el presidente Trump, porque veía una forma de que se le repagara a los Estados Unidos el dinero invertido en este conflicto, en la invasión de Rusia al territorio ucraniano, que él acusaba que era resultado también de esta retórica narrativa y falta de visión de Estado
que tenía Zelensky. Para que regrese a la mesa a negociar las condiciones para una paz, veo muy difícil que Trump acepte las mismas condiciones que estaban pactadas con antelación, y el hecho de que hubiera sido cuestionado en la propia Casa Blanca lo ha dejado como un presidente ofendido ante su nación y que buscará algún tipo de disculpa pública o de reivindicación pública. Esta actitud de ingratitud por parte de Ucrania y ese mensaje permeó muy bien en la sociedad americana estos días, que ven a Ucrania no solamente como un gasto innecesario, sino con una arrogancia sin precedentes al haber tratado de esa forma a los Estados Unidos. Luego, la reunión que realiza el primer ministro británico en Reino Unido, donde la mayoría de los jefes de Estado en este conflicto entre estas dos figuras públicas se unen para, digamos, darle respaldo a uno de los dos, pues obviamente ha molestado y incomodado a todo el establishment norteamericano, y no se diga al círculo cercano de Donald Trump. Las condiciones para volver a retomar las negociaciones de paz no son las mismas de las que eran el viernes. Yo creo que Zelensky no debió haber abandonado la Casa Blanca sin haber firmado estas condiciones, a pesar de la bronca tan fuerte que escenificó en la oficina oval de la Casa Blanca. Pues una reunión in extremis este domingo entre varios líderes europeos. Tenemos un consejo este jueves en Bruselas, y de momento lo que trasciende es esa propuesta de Emmanuel Macron. Todavía no ha sido confirmada por Reino Unido, pero una tregua de un mes como prueba de buena voluntad para que Rusia, bueno, pues determine que está, bueno, pues encaminada a aceptar el fin de la guerra. ¿Tú crees que Europa puede lograr este acuerdo? ¿Ves factible este movimiento de la Unión Europea? ¿Crees que eso lo van a lograr arrancar a Rusia y a Estados Unidos? ¿Tregua de un mes? No creo. Primero, no le va a dar Trump el protagonismo de lograr la paz a europeos y mucho menos a Macron. Luego, la fuerza de negociación de Europa frente a Rusia pues es mínima o casi nula. Y poner ellos las condiciones. Entiendo el malestar europeo de sentirse relegado de estas negociaciones que afectan la integridad y la propia seguridad europea, pero había foros y había canales diplomáticos para expresar este descontento, y no a través de la narrativa pública y los medios de comunicación, que es lo que se ha venido haciendo. Segundo, tenemos que entender que no hay un liderazgo claro tampoco en Europa. Macron definitivamente no lo tiene. Scholz es como llaman los americanos, le han llamado lame duck, ya sale del poder, sale habiendo perdido unas elecciones y no tuvo la capacidad de ejercer ese liderazgo como lo tenía con antelación Merkel. El que está tratando de llevar ese liderazgo es ahora el primer ministro británico, Starmer, que busca afianzar su posición a nivel internacional y en Europa, pero alejándose de quien ha sido su socio y su aliado estratégico desde la Segunda Guerra Mundial. Otra fuerza que tiene una visión diferente y que pide y que llama a la cordura y a sentarse a la negociación es la muy poderosa presidenta de Italia, Meloni, que como ustedes saben tiene una fuerza muy importante en el Parlamento Europeo y que tiene un gran poder de influencia en algunos países europeos y una estrecha y buena relación con el gobierno o la administración de Donald Trump. Entonces, no veo la capacidad de liderazgo en Europa para condicionar esta paz, o aunque sea esta tregua de un año. No veo la capacidad económica para poder sostener la guerra en el corto o el mediano plazo sin el apoyo de los Estados Unidos, y sobre todo
no veo que tenga la capacidad militar para poder enfrentar una confrontación directa con Rusia si Estados Unidos rompe la alianza y decide dar algunos pasos atrás. Entonces, estamos hablando de retórica, de narrativa para ensalzar y para hablarle principalmente a el mercado doméstico, a los usuarios en sus propios países, pero que en términos de geopolítica están jugando desde una posición increíblemente débil, como ya se lo hacía ver el propio Donald Trump a Zelensky en aquella debate o bronca que hubo en la Casa Blanca. Pues Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Feliz tarde. Encantado, Manuel. Gusto saludarlos y estoy a sus órdenes.